si pensamos que la ansiedad en realidad es es un grupo de sensaciones normales en nosotros, con lo que te decía, o sea, que las necesitamos la ansiedad, porque la ansiedad nos alerta que en ese momento tenemos que poner atención a un peligro, a una situación que tenemos que atender. Entonces, es bien importante entender que cuando atendemos médicamente la ansiedad, lo que tratamos es que se regule y vuelva a ser lo que hace regularmente la ansiedad, ayudarte a sobrellevar momentos. Bienvenidos a Gravitando, otro episodio más aquí con ustedes. Hoy se encuentra conmigo Marcela Romo, una amiga psiquiatra, especialista también en adultos mayores. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Denise. Gracias por la invitación. Estoy muy bien. No nos quejamos el día de hoy. Oye, pero qué bárbara eres. Yo creo que la mujer más solicitada de Tijuana. No. Sobre todo por esto ahorita de los trastornos de ansiedad de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, sin duda alguna, ahora en pandemia sí se nos soltó, o sea, sí se disparó mucho más de lo que había y hay más demanda. Aparte nos da mucho gusto a los profesionales de la salud mental que gente que quizás nunca se había cuestionado si requería una valoración de salud mental o si algún día podía acercarse a un servicio de salud mental, ahora vienen, ¿no? Entonces hay una parte que nos da mucho gusto de ir como rompiendo este estigma de ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, ¿no? Pero sí, definitivamente hay una pandemia también de salud mental, sobre todo ansiedad y depresión. Esos dos son como los que más estamos viendo en esta temporada, ¿no? Que estamos, digo, no podemos decir que ya se terminó la pandemia, pero que ya llevamos 2 años que parece que estamos entrando ya en una estabilidad en ese tema, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que también hay una confusión porque, bueno, el estrés como tal siempre lo hemos vivido y siempre hemos escuchado desde años atrás, ¿no? Independientemente de la pandemia que existe, que lo sentimos, que desde nuestros papás, abuelos, ¿no? Y que viene tu papá estresado, viene cansado, ¿no? Y a lo mejor tenemos un concepto como muy pobre, quizá. Sí. Probablemente, ¿no? Porque a lo mejor ahora que los que ya estamos un poquito más maduros podemos entender que realmente es algo mucho más profundo. Platíquenos rápido, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés? Bueno, primero, estrés es una respuesta fisiológica. O sea, realmente para nosotros lo que es el estrés, más allá, como dices, de lo que escuchábamos, ¿no? Que si alguien anda estresado, que estresante es esta cosa, ¿no? Pero fisiológicamente, es decir, ¿qué sentimos en el cuerpo? Es una reacción ante una situación, una reacción química, que ahorita te platico un poquito más qué pasa en el cuerpo, pero una reacción química que te alerta que lo que está pasando en ese momento o lo que está por pasar, tienes como que enfocarte más, ¿no? O sea, es un reto. Puede ser un reto emocional, puede ser un reto económico. O sea, como humanos vamos obviamente teniendo diferentes retos. Los hombres de la caverna, pues de hace miles de años, pues el reto era literal sobrevivir. Y en realidad ese sigue siendo nuestro mayor reto. Entonces, el estrés es estas sensaciones, ¿no? Que se generan en una situación en donde como humano tienes que decir aguas, ¿no? O sea, me tengo que como enfocar porque viene algo que no sé si lo voy a poder solucionar o a lo mejor es tan grande, tengo que buscar como todas mis herramientas para sobrellevarlo, ¿no? Y eso me va a generar como una bomba de ciertos químicos en mi cuerpo. La ansiedad, tampoco podemos decir que la ansiedad es enfermedad siempre, aunque cuando ya le llamamos trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, ahí sí ya se convirtió en algo no sano. Pero la ansiedad es cuando estás en una situación que te genera estrés. Finalmente la ansiedad como tal esas sí son las sensaciones corporales que tienes junto con también el contenido de lo que está pasando en tu cabeza, ¿no? O sea, el temor de me va a pasar algo mal, no la voy a armar, me va a correr mi jefe, no voy a pagar el SAT, me va a comer el oso. O sea, todos los pensamientos que puede haber alrededor de una situación de peligro, ¿no? Y entonces tienes que como generar una respuesta en tu cuerpo. La ansiedad se puede convertir en algo que llamamos nosotros patológico, es decir, en algo ya como una enfermedad, igual que el dolor, Denise. El dolor, si lo pensamos, es una señal de nuestro cuerpo como de algo está pasando, pongamos atención, te has lastimado una rodilla, se te hinchó, tienes que voltear a ver qué pasó, ¿no? Pero si tú no dejas de tener dolor, el dolor
después se convierte en un problema, ya no en una alerta. Se vuelve crónico. Claro, y termina siendo incluso una enfermedad, el síndrome doloroso, ¿no? Y dices, ahora tengo que ir con el especialista del dolor, ¿no? Por ejemplo. Como los que tienen fibromialgia, ¿no? Que ya se vuelve algo constante, ¿no? Exactamente. Entonces, la ansiedad, si no le ponemos atención, pero además no sabíamos, la verdad es que no nos enseñaron. O sea, digo, yo no crecí en una casa donde me dijeran, pon atención a tus emociones, a tus sensaciones corporales, identifica cuando andas más tensa y tensa, estresada, ¿no? Y entonces que el músculo lo sientes así hecho bola en la espalda, cuando ya traes dolor de cabeza, cuando ya no estás durmiendo bien, ¿no? O sea, ya, ojo, algo estás pasando que quizás tendrás que atender, porque si no, eso se va a seguir complicando y el cuerpo no nos va a dejar de mandar señales, ¿no? Sí, los niños, por ejemplo, lo vemos, ¿no? A temprana edad que se empiezan a comer las uñas, los cueritos de los dedos, ¿no? Por poner un ejemplo claro. Claro, entonces son como que los primeros pueden ser síntomas, ¿no? Que uno puede estar identificando a lo mejor en los niños para prevenir que ese estrés, ¿no? Esa ansiedad suba de nivel en este caso. O cambios de conducta, ¿no? Exactamente. Cambios de ánimo. A veces también cuando estamos muy ansiosos nos tornamos más irritables, más tristones, menos tolerantes, ¿no? Nos aislamos, empezamos a sentirnos como muy incómodos. No le podemos siempre nombrar que ya es una enfermedad hasta que empieza a generar ya una disfunción en la persona, ¿no? O sea, normalmente, o sea, ejemplo, me habla mi jefe y me dice, necesito que en 24 horas tengas todo esto completo porque si no, la empresa va a cerrar. Entonces, pues tú te pones, y entonces se te libera adrenalina, 1000 cosas en el cerebro y tu cuerpo tiene que empezar a trabajar mucho, a lo mejor vas a dormir, tengo que solucionar este problema, defenderse, exacto, a sobrevivir, ¿no? Entonces me pongo las pilas, sobrevivo. Pasa, lo entrego y pues normalmente tendría yo que ya sentirme al siguiente día o a los 2-3 días relajado, ¿no? Los químicos de mi cerebro que tuvieron que hacer esas sensaciones bajaron de nivel y yo debería de relajarme. Pero ¿qué pasa si yo me quedo? ¿Y qué tal si me la vuelve a hacer el doctor? Bueno, el jefe, ¿no? Mi jefe en 2 días. ¿Y qué tal que a la próxima no la armo? ¿Y qué tal? Y entonces la cabeza es bien canija, porque cuando empezamos en el qué tal, empezamos, aunque no estemos viviendo la situación de estrés, se le empiezan a liberar los mismos químicos que el día que nos dijo el jefe, tienes que hacer esto. Y entonces empiezas a vivir en este estrés, ¿no? En esta sensación de ansiedad, tensión muscular, el corazón, la taquicardia, la cabeza la traes como que te duele la cabeza, no empiezas a dormir bien y entonces dices, y ahí viene la pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? Entonces tú te lo provocas. No es tan sencillo decir yo me lo provoqué propositivamente porque quería sentirme mal. Pues si no conocemos cómo funcionan nuestros pensamientos, si nunca hemos ido a terapia y no entendemos cómo funcionan nuestros pensamientos, sí, nosotros sin saber lo vamos perpetuando, ¿no? Pero no es algo, como no es algo que propositivamente haces, tampoco es algo que propositivamente vas a dejar de hacer solo porque un día te levantes y dices, hoy ya no me voy a estresar. He decidido que hoy nada me va a estresar y nunca más voy a sentir ansiedad. No, pues sí, ya está ahí la ansiedad instalada. Habrá que hacer pues diferentes, ¿no? Técnicas, ayudas, ¿no? Un trabajo integral, ¿no? Un trabajo integral. Hace rato comentaba yo con unos compañeros aquí en el podcast que es muy difícil a veces cuando ya la tienes, digo yo que soy paciente con TAC, ¿no? Es difícil cuando escuchas consejos de personas que lo hacen con la mejor intención de ayudarte, ¿no? Y de apoyarte. No, pues es que tienes que hacer yoga, no es que las flores de Bach, no es que tienes que ir a los chakras, no, es que sí está padre todo eso. Yo creo que es interesante y por qué no, darle una oportunidad, pero sí definitivamente tienes que atenderte con un especialista y llevar una terapia como integral. Son terapias alternativas a tu tratamiento base. Claro. Que es lo que a veces es difícil entenderlo de esa forma hasta que no vas con un profesional. Claro. Y digo, y otra cosa de ir con el médico, que a veces, aunque hay mucho temor de ir con el psiquiatra y mucha gente lo sé que... ¿Temor o tabú? Pues entre temor que van a decir los demás, ¿no? Sí. Y el tabú de porque yo tendría que ir con alguien que en la historia nos han dicho que es para la gente que está perdida ya en la cabeza, loco, sin razón, o sea, ya no razona, ya no piensa y es como, espérate,
Si hay hay un grupo de enfermedades mentales, Ujú. pues que sí son muy graves y que sí generan cambios muy importantes en el cerebro, pero son las menos. Las más comunes son justamente ansiedad y depresión, ¿no? Mm. Y ir con el psiquiatra, digo, a mí siempre me es sé que voy a decir algo que seguro mucha gente lo ha escuchado, pero yo nunca he escuchado que un paciente llegue con un doctor, por ejemplo, un médico de medicina familiar o con un médico en algún otro espacio de atención primaria y el médico le diga, ¿sabe qué? Lo suyo necesitamos que lo atienda el especialista, lo voy a mandar con el cardiólogo. Es más, hasta se sienten bien, ¿no? Es como, ay, por fin me va a ver el súper experto en el corazón, ¿no? Por fin me va a ver el neurólogo, el traumatólogo, el ginecólogo. Exacto, ¿no? Entonces, cuando te dicen, pero también tiene que ver en parte también los médicos, porque historialmente al psiquiatra siempre se le había tenido como un poco relegado, ¿no? Se integró como al gremio médico tarde. Antes los psiquiatras eran, pues originalmente los primeros psiquiatras del mundo eran sacerdotes, ¿no? Los abogados de los pueblos eran los que decidían quién metían o no al manicomio, ¿no? Que antes así le llamaban. Entonces, toda esta historia no nos ayudaba mucho. Entonces, claro, cuando le dicen, lo voy a mandar con el psiquiatra, ¿pero por qué? Yo no estoy loco. Oiga, no. Entonces me está queriendo decir que estoy inventando mis síntomas. Porque luego la gente cree que ir con el psiquiatra es porque no tienes nada y porque todo te lo estás inventando tú. Y cuando nos dicen todo está en tu mente, no significa que está inventado, significa que está en una parte del cerebro que si bien no es tangible, son los procesos mentales, que son tus pensamientos, tus emociones, tu nivel de energía, tu capacidad de poder dormir, tu capacidad de decidir, de resolver problemas. Esos son los procesos mentales. Y los procesos mentales, igual que los procesos gástricos y los procesos gastrointestinales. Y procesos mentales normales que debería tener una persona común y corriente. Pues cualquier ser humano tenemos que tener procesos mentales. Y esos procesos también pueden enfermar, ¿no? Y esa es la mente. ¿La mente dónde está? Pues no hay un lugar específico, pero básicamente se anida en el cerebro, ¿no? En ciertas zonas del cerebro, ciertas conexiones químicas. Y entonces esto también puede enfermar. Cuando yo llegan a consulta a los pacientes, lo primero que les digo es, mi chamba es llegar a saber si lo que sientes primero es algo que llamamos primario o secundario, es decir, es directamente un cambio ahí en tu cerebro, está pasando algo ahí, a lo mejor hay un tumorcito, que eso te puede estar provocando los ataques de pánico, a lo mejor tienes algún tipo de epilepsia, o sea, hay muchas opciones y no solo es porque algo en tu vida está mal. Tendremos que explorar también si tu medio ambiente, si tus situaciones, si tienes un duelo no atendido, si le empezaste a meter sobrecargas a tu día a día y no tuviste el espacio para decir, ay, caray, puedo, pero no puedo con todo. Esa frase me gusta mucho. Y entonces le digo, mi chamba es eso. Y también descubrir si no hay otras partes de tu cuerpo que no estén trabajando bien. Y como todo está interrelacionado, también puede afectar los procesos mentales. Por ejemplo, la tiroides. O sea, yo a todos los pacientes les mando a hacer ciertos estudios, buscando otras opciones que pudieran estar generando el problema de no dormir, el problema de la ansiedad. Y la mayoría, debo ser honesta, la mayoría no tiene eso. La mayoría diagnosticamos una ansiedad primaria. O sea, se instaló el problema directamente ahí, no hay otra parte del cuerpo que esté mal. Y la mayoría sí tiene que ver, efectivamente, con la sobrecarga de retos del día a día que no supieron cómo maniobrar, que no supimos, ¿no? Porque nos es muy fácil la sociedad, o sea, el ritmo que vivimos ahorita, redes sociales, la exigencia, pero que tienes que ser la mamá perfecta, pero que tienes que ser el empresario perfecto, pero que tienes que ser el ciudadano modelo pero tienes que comprar y tener lo mejor y el viaje, blue, bli, es como tra, ¿no? O sea, nos vamos como sumando ladrillo y ladrillo y ladrillo. Sí. Entonces, ese es un poco de lo que pasa, ¿no? Cuando exploramos ansiedad en la consulta. Entonces, es solo llegar a posibles orígenes y atenderlo. A la raíz, porque a cada quien se le va a presentar y desarrollar de distinta forma, me queda muy claro, ¿no? Y es ahí donde el trabajo del profesional, en este caso el psiquiatra,
tiene que indagar, explorar para ver qué es lo que le está provocando a esta persona y empezar a descartar desde los problemas fisiológicos, ¿no? En este caso, hasta llegar a la parte ya, a la raíz, en este caso, que vendría siendo la ansiedad, ¿no? Así es. La hiperactividad, qué papel juega aquí? Porque hay mucha gente que le llamamos, es que está como que, no es que sea ansioso, es que es hiperactivo, ¿no? O mi hijo es hiperactivo, no paran, y no come chocolate, así es, él así es natural, ¿no? Así es su personalidad, y lo escuchamos muy, muy frecuente en las mamás, inclusive gente ya mayor, ¿no? Que dices, no, es que se levanta como ya no duerme, ¿no? Ya es mayor, ya duerme 4 horas, 3 horas, se levanta a caminar, a regar las plantas, o sea, ¿qué tan normal puede ser el tener hiperactividad y hasta qué punto ya afecta a nuestra personalidad? Bueno, no es que afectar o no afectar, ¿no? O sea, definitivamente cada persona tiene rasgos diferentes y hay gente que es de naturaleza más activa, hay gente que es más relajada, pero si entiendo lo que me estás tratando de plantear es si hay como una diferencia entre alguien que es solo hiperactivo y alguien que es ansioso. No es tan sencillo hacer la diferencia. A nosotros nos toma, de hecho, pues varias consultas, exploración sobre esas conductas, porque en apariencia pudiera pasar, o sea, lo ves como igual, ¿no? O sea, alguien que es muy activo porque tiene hiperactividad, porque tiene como un motor encendido y siempre tiene como mucha energía, y alguien que está ansioso, que la misma ansiedad lo tiene moviéndose de un lado a otro, ¿no? Regularmente cuando exploramos en consulta, lo que sí podemos diferenciar entre hiperactividad y alguien con ansiedad es que el contenido de su pensamiento, o sea, alguien hiperactivo no se preocupa tanto, o sea, no vive tan angustiado con lo que sigue, solo es muy activo. Y normalmente alguien ansioso, cuando exploras como qué piensas de esto, qué piensas de tu familia, qué tanto piensas en el futuro, casi siempre están en el futuro, y en el futuro le llamamos, es un síntoma, un término que se llama anticipación catastrófica, ¿no? Se anticipan a los sucesos, no han pasado, pero ya los están pensando y los piensan en el peor escenario, ¿no? O sea, un día un paciente me decía, es que tengo, o sea, muchísimo miedo de salir a la calle y qué tal si me atropellan, y qué tal que ese día se me olvidó mi celular y no tengo a quién llamarle y me atropellan y mi familia no me encuentra y termino en la CBFU y nadie nunca me reconoce. Yo le digo, pues es una posibilidad. Yo no voy a decir que no, porque es una posibilidad, pero qué interesante que nuestra cabeza no pueda decir, ¿y qué tal si hoy salgo y me encuentro un billete de $100? Y luego a la siguiente esquina me encuentro al artista que siempre me quise encontrar y me puedo tomar una foto con él. Y luego regreso a mi casa y resulta que toda mi familia que tenía 5 años sin ver me llegan de sorpresa. O sea, también podemos pensar en las posibilidades de las cosas positivas. Las personas con ansiedad no es que quieran pensar tan negativo, pero es que su cerebro está como configurado para pensar siempre en todo lo mal, ¿no? Este famoso piensa mal y acertarás. Y tiene que ver, pues, desde su crianza, herencia. O sea, hay gente que genes tienden más a la ansiedad, familias que otros. Son un poco, sí, tu medio ambiente en el que creciste, pero también hay genes. Que sí, son más aprensivos, con más apego. Y luego tu historia de vida, pues claro, si viviste situaciones continuamente de alto trauma, situaciones de alto estrés, ¿no? Una pérdida importante en tu infancia, una situación de abuso, pues claro que eso te va configurando a que siempre pasa algo malo. Siempre hay un peligro. Entonces vives pensando que siempre viene un peligro, ¿no? Y eso no lo haces conscientemente, o sea, se va instalando esa forma de pensar y eso no se trabaja con chochos, por ejemplo. Eso no se quita con medicamentos, eso se trabaja en terapia, ¿no? Yo creo que es parte de normalizar, el ir al psiquiatra, ¿no? Como platicábamos con Marta Elisa Castro, que me encanta, y ella es muy pro de todo esto, ¿no? ¿Por qué no normalizamos el ir así como vas no sé, al gastroenterólogo, al ginecólogo, pues normaliza checar tu cabeza, tus pensamientos? Claro, un monitoreo de ¿anda todo bien? Exactamente. Y ahora con esto de la pandemia, que ha salido, ahora sí que se destaparon muchas cosas, ¿no? Sobre todo el tema de la ansiedad y la depresión. Te topas con muchos amigos, mucha familia padeciéndola, ¿no? Pero solamente la padece.
la padece, pero no se la tiene. Entonces es como de cierta forma preocupante porque no sabe si es por falta de conocimiento, ¿no? Por falta de información, Claro. por el tabú que puedas tener, ¿no? Es que, ¿qué van a decir? O no, es que si voy, se va a enterar mi abuelita, mi tía, mi marido me dice que estoy loca, ¿no? O sea, las clásicas respuestas que yo creo que todo el mundo obtiene de otras personas que no son empáticas con el tema. Claro. Sí, la verdad es que pelear, o sea, yo digo, imagínate el nivel de energía que a veces gastas en animarte a ir al psiquiatra y luego todavía lidiar con cómo lo vas a manejar en tu casa. O sea, qué cansado, como decir, les digo, no les digo. Uy, olvídate si me recetaron medicamento, platico, no platico que me lo recetaron, ¿no? Porque efectivamente habrá gente que inmediatamente te va a decir, no te lo tomes. Uy, no. Uy, yo conocí mi tía, nunca se los quitó. Uy, te enganchas y nunca los dejas, ¿no? Y tú dices, bueno, ni sabes la historia de la tía, ni sabes qué pasó, no tienes toda la información, ¿no? Lo primero que yo siempre les digo a los pacientes cuando llegan es tranquilos. O sea, venir al psiquiatra no significa que hoy sales con un chocho ya así, recetado. A lo mejor sí, porque a lo mejor tienes un mes sin dormir y es de las cosas peores que le puedes hacer a tu cerebro. No tú, ¿no? Pero si tu cerebro no duerme, es como si llega un paciente con dolor de un mes y le dices, vamos a ver. Y doctor, pues deme algo para el dolor. Sí, claro. A veces sí tiene que salir ya con un medicamento desde la primera consulta, pero en general no salen, ¿no? Ya con eso hacemos los estudios, exploramos qué está pasando, indagamos un poquito, ¿no? Y a veces no será de medicamento. A veces lograremos saber qué es. Ve a terapia, trabaja este tema con tu pareja que no lo has trabajado, observo que tienes esto, detecté a lo mejor esto del hipotiroidismo, entonces pues a lo mejor no es que te tenga que dar un medicamento del área de psiquiatría, te voy a mandar con el endocrinólogo y pues vamos a mejorar tu higiene del sueño, vamos a buscar que duermas mejor con algo que se llama las rutinas del sueño. A veces es tan sencillo como de repasar cómo son los hábitos de esa persona y cómo se perdieron en el proceso de la ansiedad, ¿no? Entonces es como volver a decir, trata de tener un mismo horario para irte a la cama, trata de no desvelarte, no veas la televisión para quedarte dormido, no uses las tablets, todos los dispositivos electrónicos, trata de despertarte todos los días a la misma hora, trata de no... Sí, o sea, no dejárselo todo al médico, porque también hay mucha gente que va al médico y sigue, espera una respuesta. Sigue con el cigarro, ¿no? Claro. Sigue tomando de la misma forma, ¿no? A lo mejor si tienes que dejar el café, que a mí me ha costado muchísimo. Realmente sí lo intenté el primer año de que yo estuve en tratamiento con la ansiedad, pero yo sabía que tenía que intentarlo. Es que si no lo intentaba dejando el café, sabes. ¿Cómo voy a saber si voy a mejorar? Entonces sí es también que complicado. Sí es complicado, pero uno también tiene que ser consciente de que tienes esta condición y que si quieres tener una vida plena y mucho mejor, tienes que empezar a organizar tu vida y tus hábitos. Sí. Porque no se lo puedes dejar todo al médico, es imposible. Exacto. A lo mejor en una primera etapa sí te sacan de la crisis, ¿no? Como mencionas, ¿no? Con medicamento, con ciertas sustancias para nivelar tu cerebro, ¿no? Ahí en esa disfunción que puede tener. Pero al final de cuentas tiene que ser un tratamiento integral desde lo que tú haces en tu casa. Claro, ¿no? claro. Con los demás y cómo te manejas. Entonces, también yo creo que puede ser que muchas personas le huyan de cierta manera a enfrentarse porque es una manera de, mejor dicho, confrontarse. Claro. Que sí me toca de esto. O sea, con el gen que me tocó, pues no lo puedo cambiar. No puedo cambiar en la casa donde crecí. Si crecí en una casa donde había un papá que tomaba y gritaba, o mis hermanos se peleaban y en la pelea me echaban un golpe. O sea, eso ahí no tengo yo injerencia, ¿no? No puedo cambiar eso. Pero efectivamente, sí puedo confrontarme ahorita, yo adulto, yo decido, yo me responsabilizo. No soy culpable de otras cosas, no soy responsable de cosas que pasaron en el pasado o de la carga genética que tengo de la crianza, pero sí soy responsable de atender lo que ahora me toca a mí atender, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. Muchas veces no está fácil escuchar, pues si no trabajas ese problema de pareja que tienes, la ansiedad va a seguir rebotando, ¿eh? Aunque yo te dé medicamento, si no trabajas ese tema de pareja o si no atiendes ese duelo de esa
pérdida importante que tuviste años atrás, o si no vuelves a explorar ese trauma que tuviste y que a lo mejor no quieres volver a hablar del trauma, pero o sea, le decimos los traumas se desplazan, ¿no? Y si no sale por una manera, va a salir por otra. Entonces tienes que buscar el cómo, sí, tú responsabilizarte de eso. Sí. Y creo que es la parte, una de las más complicadas, ¿no? Cuando empiezas a atenderte. Pues es tu contexto. Es ser consciente con tu contexto, en dónde estás, cómo te encuentras, si estás bien con tus hijos, con tus papás, con tu pareja, en el trabajo. Entonces, como que empezar a escombrarle desde ahí e ir organizando e ir detectando que a lo mejor ahí hay detonantes que también no te ayudan. Eso. Dijiste una palabra importantísima, detonantes, ¿no? Los famosos triggers. Entonces, ahí es cada quien, eso sí es tan individual, ¿no? Cómo tienes que ir explorando cuáles son los tuyos, ¿no? Es el tema familiar, es el tema de pareja, es el tema de la economía, ¿no? Esos son los importantes. Y eso no sucede con medicamentos, o sea, eso lo vas a tener que trabajar en terapia probablemente. ¿Cuáles son los detonantes más comunes dentro de un paciente con ansiedad? Los más comunes probablemente, o sea, los que más frecuentemente vemos son problemas de relaciones interpersonales, ya sea con la pareja o con padres o hijos, ¿no? O sea, algo no atendido ahí que está constantemente siendo y pues es normalmente con la persona que vives, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los detonantes más importantes. Temas económicos, sí. O sea, definitivamente hay gente que el tema económico y pues cómo no, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad complicada donde somos muy pocos los privilegiados que podemos decir, pues tengo como todo más o menos arreglado de comida. Se comprende, ¿no? Yo creo que es el que más se puede comprender el económico, porque también a veces no está en nuestras manos, ¿no? Por más bien que tú estés en todos los aspectos. Todo un tema financiero externo, mundial y demás. Necesitas temas complicados. Tu casa, la escuela de tus hijos, tu súper, etcétera, ¿no? Y definitivamente aquellas personas que hayan vivido situaciones altamente traumáticas, ¿no? Quizás un tema de violencia, abuso, o sea, cualquier cosa altamente traumática, sí es puede ser un detonante. Pero regularmente, Denise, esto es la suma. O sea, se suman muchos factores, ¿no? O sea, a veces la gente quiere saber el origen, la causa, y es como o sea, le vas a encontrar que es este tema que no has arreglado con tu pareja, pero que crees también traes este otro tema de este abuso de tiempo atrás que no atendiste, ¿no? Pero además tienes estos hábitos muy malos que también contribuyeron, ¿no? Voy a regresar al tema del dormir porque a mí me parece algo impresionante. Crecemos, digo yo, por ejemplo, que estudié medicina, normalizamos no dormir o dormir pocas horas. Cuando se te acabó o sea, cuando terminaste de hacer todos tus pendientes y si no los terminaste, normalizamos no dormir para terminarlos, ¿no? Y estamos hechos para dormir pues de 6 a 8 horas por promedio por noche y somos unos humanos que nos va muy bien si tenemos horarios regulares, o sea, si respetamos nuestra hora de irnos a la cama. Entonces hay gente que me dice, es que no me voy a la cama porque no me da sueño. Y yo, pues es que es al revés. Para que te empiece a dar sueño todos los días a la misma hora, pues tienes que acostumbrarte a irte a la cama. Yo veo la tele en la cama, chismeo, rezo, así me dicen, ¿no? Hago 1000 cosas en la cama. Yo les digo, la cama es para 2 cosas. Para ponerle, pues sí, también, y para dormir. O sea, nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, la sensación del colchón, nuestro cuerpo tiene que asociar esa sensación es momento con bienestar, ¿no? Exacto. Pero si yo me pongo en la cama a repasar mis presentaciones del trabajo de mañana y me pongo a ver la serie, no importa si es la más light, porque hay gente que dice, no, es que yo pongo cosas relajantes. Mira, tu cerebro tiene que trabajar si tú pones la tele. Entonces sería tan ilógico que le dijeras a un empleado, ya es tu hora de salida, solo antes de irte me vas a limpiar todas las habitaciones de la oficina, pero ya tienes que ir. No se va a ir. Le estás poniendo a chambear. Si le pones a ver tele, si lo pones a trabajar en un celular, el cerebro tiene que procesar imágenes, ideas, contenido de lo que está viendo, leyendo, ¿no? Entonces, a veces es tan básico e importante como repasar cómo están tus hábitos de dormir y eso pudo haber sido un detonante más de tus problemas de ansiedad. A veces es al revés. A veces la ansiedad te altera el sueño, pero pues nos toca a nosotros evaluar eso. Así es. Sí, porque también yo escuchaba mucho antes
de estar un poquito más empapada con el tema, que la gente decía, inclusive yo lo comentaba, yo me lo decía, es que yo padezco de insomnio. Pues no padezco de insomnio, o sea, como lo veía como una enfermedad, y es que el insomnio es un síntoma de la ansiedad o es un síntoma de la depresión en este caso, ¿no? Se somatiza de esa manera, ¿no? Como mucha gente se le somatiza en el estómago, en la cabeza, en la piel, migrañas. Sí, claro, totalmente, sí. Pero se puede decir que el insomnio es un síntoma muy común dentro del trastorno de ansiedad. Suele ser de los más comunes. Y como bien dijiste, normalizado. O sea, si te impactas que le dices, ¿desde cuándo? O sea, duerme 3 horas porque no concilia más el sueño. Desde hace años. Y yo, o sea, digo, ¿cómo tiene años ese cerebro funcionando? Pues cómo no va a tener este desgaste, ¿no? O sea, no puedo. No puedo con que alguien me diga, tengo años. Sí. No se puede, no produces igual. Y de hecho, ahorita que mencionas, ¿no? O sea, cuando duermes, sí se siente en los que somos ansiosos, sientes un alivio y un descanso. Al día siguiente eres otro. Claro. O sea, es como si te tomaras una vitamina extra a lo que ya estás tomando, ¿no? Entonces sientes esa diferencia. Lo malo es de que a veces no tenemos, no controlamos, ¿no? Nuestro cerebro todavía no controla por ese desajuste todavía que está, ¿no? Está en esa lucha, ¿no? De poder balancear, ¿no? Los químicos del cerebro y poder dormir, porque muchas veces dormimos muy bien y otros días estamos muy mal. Claro. En vivo, como decimos, ¿no? Sí. Peligro. O sea, déjate peligrosísimo, pues. O sea, qué triste y qué cansado para esa persona vivir así, porque además su vida no se pausa y se levanta el otro día y va arrastrando el día completo a sus actividades a las que se dedique, no importa, ¿no? Sí. O sea, no puedo decir, no, pero está más pesado para el empresario que para el que trabaja en casa. A todos es igual. Sí, hay un dato que leí de la Organización Mundial de la Salud en el 2019. Se hizo un reporte en donde se dice que 264 millones de personas padecen de ansiedad y eso fue en el 2019. O sea, no quiero imaginar ahorita en el 2022 cómo va a salir ese reporte. Se disparó, por supuesto. O sea, ni pensemos en el número, se disparó y seguramente se disparó a mucha más velocidad que del 2017 al 18 y del 18 al 19, ¿no? De hecho, los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales de mayor prevalencia. Luego le sigue la depresión. Y eso es lo que más atendemos. Sí, en todo el mundo. Hay gente que dice pasa más en unos lugares que en otros. Sí pasa más, por ejemplo, en lugares más fríos. Fíjate que no tanto el tema de la ansiedad en los lugares más fríos, eso sí, la depresión, pero más bien en zonas rurales suele haber menos presencia de ansiedad. Entonces ahí sí te das cuenta que el factor ambiente, el acelere, ¿no? De las urbes, sí es un factor. Sí es un factor que influye. Es un detonante en este caso. Totalmente, sí, ¿no? La inseguridad, el sentir que tienes que ir caminando, vigilándote si te van a voltear a ver, si no, si te subes al carro, le corres y le pones el seguro. O sea, nomás yo decirlo ahorita me pongo ansiosa, ¿no? O sea, yo digo estas cosas y digo, ok, pues yo también, claro, los psiquiatras también sentimos ansiedad. También. Y también a veces vamos con nuestros colegas psiquiatras y le decimos, no ando bien, échame un chequeo. O sea, claro. Y eso, o sea, te pasa, ¿no? Lo identificas y dices, o sea, que acelere a veces vivimos. No, y además dentro de la profesión me imagino que debe ser normal entre tantos casos y tantas historias, ¿no? Que apoyar y que asesorar, que guiar, pues es normal también sentir hasta ansiedad, ¿no? Claro. De que por dónde empiezo. Y que digo, pues obviamente esto no es parte de la consulta, pero pues que no pasa nada si los pacientes saben que también, o sea, tenemos pareja y tenemos temas económicos y tenemos temas de familia y a veces no tenemos todo equilibrado y no tenemos todo resuelto. Claro que lo más responsable es estarnos monitoreando lo mejor posible. Yo, por ejemplo, o sea, tengo desde hace 4 años en un proceso de psicoterapia donde constantemente pues me estoy monitoreando, me conozco mejor, ¿no? A mis casi 40 años sigo trabajando muchas cosas que no me había podido dar el tiempo de identificar de mi infancia, de mi familia, de mis rasgos, de qué me pasa, de cómo reacciono a las cosas, qué herramientas tengo yo para reaccionar y si puedo aprender otras nuevas, porque a lo mejor las que yo tenía ya no son tan sanas, ¿no? A veces la evasión, hacer como que nada pasa. Y vas evolucionando también, no como profesional, no solamente, sino también como humano. Claro, totalmente, sí. Entonces te vas ajustando tú también a tus propios cambios y te vas checando qué tanta
ansiedad a lo mejor te puede causar eso y en dónde tienes que trabajar. Totalmente. Y me imagino que es un trabajo que lo debes de hacer por vida mientras estés activa en tu profesión. Pues lo tienes que hacer, digo, no lo tienes que hacer de por vida, pero pues yo creo que hablando a título personal, o sea, es como de las mejores herramientas que he podido sumar a mi vida. Yo estar en psicoterapia, eso me ha hecho tener como un mejor servicio también, ¿no? O sea, estar como siempre más en contacto con lo que yo siento. Porque como bien dices, pues estar en una consulta con un paciente que me cuenta historias a veces muy pesadas, pues a veces sí salgo como muy movida, ¿no? Entonces, claro, yo también necesito ese espacio en donde hablar de lo que siento. Drenando. O sea, yo también tengo que hablar de lo que siento, ¿no? Sí, me imagino las historias súper impactantes con las que tienes que lidiar, ¿no? Y también tú tratar de digerirlas como persona, porque por más que tengas tu careta de profesional, ¿no? En el tema, pues no, como dices tú, si te llegan. Sí, totalmente. En cuestión de los alimentos, ¿cuáles serían a una persona ansiosa o que la está apenas padeciendo, que empieza a tener los primeros síntomas, cuáles son los alimentos que tú consideras que definitivamente no deberían de estar en la dieta de una persona? No prohibimos nada, eso es importante, pero sí hacemos recomendaciones porque hay alimentos o bebidas que si aceleran, ¿no?, nuestra energía, es muy delgadita la línea entre sentirte acelerado y ansioso. Y si estás ya ansioso, ¿no? O sea, si ya vienes con un proceso de ansiedad, que ahorita me dijiste los primeros síntomas y que si quieres ahorita hablamos justo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Pero lo que decimos es, o sea, si puedes quitar el café temporalmente, no de por vida, ¿no? También porque la gente dice, entonces ya no voy a volver a disfrutar del café. No, calma. Pero si puedes quitarlo por una temporadita, a lo mejor 1 mes, 2 meses, o por lo menos. O le bajas. Bájale. Si tú eres de los que tomaba en la mañana, en la tarde, en la noche, doble expreso cargado, bájale, porque son estimulantes, ¿no? Cafeína, los famosos, todos estos Red Bulls, o sea, perdón por el gol, pero, o sea, todas estas bebidas energetizantes también aceleran, ¿no? Entonces, sí recomendamos como bajarle a ese tipo de cosas y en sí alimentos, pues no es tan diferente a otras áreas de la medicina, o sea, también que sea más balanceado, más verduras, más frutas, quizás no tan pesado, no tanta grasa, no tan condimentado, o sea, también eso recomendamos porque si bien eso no es que te ponga ansioso, pero dicen que no solo dicen, ya está más que probado, tenemos ciertas células de serotonina en el estómago, ¿ok? O sea, células de las mismas que están en el cerebro, en ciertas partes del estómago, por eso se dice que el estómago es nuestro segundo cerebro. Y claro que se activan, por eso también muchos de los síntomas ansiosos y en la depresión repercuten directamente, ¿no?, en el sistema gastrointestinal. Entonces, pues también si cuidas mejor como tu dieta y tu alimentación, porque cualquier cosa que te haga que te distiendas, que te sientas mal, que estés con estreñimiento, que estés entre estreñimiento y diarrea, también va a afectar tu estado, ¿no?, de ansiedad, ¿no? Entonces, esas son como las recomendaciones, pero sobre todo sugerimos y también todos los el chocolate, sí, los refrescos, los chocolates, el azúcar y sodas negras, ¿no? O sea, en general decimos, pues si puedes no tomar sodas, ideal, pero si te gusta mucho, pues trata de que no sean, o sea, porque pues la Coca-Cola y todas estas bebidas, ¿no?, oscuras tienen un contenido de cafeína y acelera. Más el azúcar. Así, té verde también. Hay gente que dice, no, pero me encanta el té, solo busca que no tengan, o sea, que tu té no tenga cafeína. Y es difícil encontrar, ¿no? Té verde sin cafeína, porque a mí me encanta el té verde, pero helado, pero casi todos están. Y es súper beneficioso para otras cosas. Por eso decimos, a ver, calma, esto es temporal. El café tiene muchos beneficios. O sea, tomar café es recomendable. Es más recomendable que no recomendable, pero con alguien que tiene un cuadro de ansiedad ya bien instalado, sí le decimos bájale, o si puedes una temporadita, no lo consumas, ¿no? Ese es como las mayores bebidas y alimentos que recomendamos. Yo lo que sí he notado que me ha ayudado, de hecho recientemente bastante, porque con la misma ansiedad a veces pierdes apetito, ¿no? También por los medicamentos, claro, ¿no? Y todo. Hay gente que le da totalmente todo lo contrario, ¿no? Por comer más, pero sí es hacer tus comidas, hacer tu desayunar bien, comer bien y cenar bien. O sea, te entra una pesadez después de la cena, pero casi, híjole, ya sé que dicen que es súper malo cenar y acostarte,
¿no? Que tienes que dejar pasar un Por tiempo. lo menos un par de horas ahí. Pero a los ansiosos, ¿A ti te ha funcionado? A mí me ha funcionado porque lo que hace es como que es como la olita que te lleva al sueño. Entonces trato de manejar mucho mi horario de cena con asociado para dormir. Sí, irte a dormir. Okay. Y esa pesadez a mí me ayuda. Perfecto. Digo, no sé si a toda la gente le puede ayudar, pero sí es. Y cada quien va encontrando diferentes formas y va haciendo su propio esquema, ¿no? De ayuda. Sí, sí, totalmente. En cuestión de los ataques de ansiedad, ataques de pánico, la mayoría de las personas lo experimentan distinto. Uno de los más comunes es el famoso dolor de pecho o que sientes que tienes, bueno, que te va a dar un infarto, ¿no? Que dices, es que me va a dar un infarto, me duele el pecho, me duele el corazón. ¿Cómo se puede distinguir de un ataque, por ejemplo, al corazón? En este caso, porque es muy parecido. Sí, los síntomas no los puedes en ese momento tú a lo mejor saber la diferencia, ¿no? Bueno, primero, quizás tendremos que separar primero qué es como los síntomas de ansiedad y los síntomas de un ataque, ¿no? De un ataque de pánico o una crisis de ansiedad mayor, ¿no? Los síntomas de ansiedad regularmente son insomnio, incapacidad para poderte relajar, o sea que por más que tú quieres como desconectarte, no puedes. Constantemente hay síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor de músculos, de espalda, de cuello. Y en el pensamiento, como decíamos, es continuamente tienes como preocupaciones de qué, de todo, ¿no? O sea, como todo te preocupa, ¿no? Si van, si salen, si llegan, si entran, si va a haber dinero, si no va a haber dinero, si hay dinero, si va a haber menos. O sea, viven como en una constante angustia y preocupación y se vuelven muy poco pacientes. Son personas que no tienen tanta paciencia porque la misma ansiedad como que los hace estar como algo más tenemos que hacer, tenemos que estar preparados, ¿no? Esos son como los síntomas y se hacen crónicos, o sea, se hacen semanas, meses o años. Los ataques de pánico, que no todas las personas con una crisis, con ansiedad llegan a ataques de pánico. Esto es importante. ¿Pueden ser al inicio? Pueden ser al inicio. Pueden ser al inicio o puede ser crónico. Sí puede ser al inicio, pero regularmente si lo identificas, sí tuvo ya ansiedad previa, pero la normalizó. O sea, entonces, un ataque de pánico es cuando ya una persona trae un cuadro de ansiedad. Ya trae ciertas síntomas. Pero seguramente no se ha atendido o a lo mejor está en ese proceso. Exacto. Entonces puede ser muy al principio o puede ser ya algo crónico para que aparezca un ataque de ansiedad o pánico, pongámoslo como un mismo nombre. No todos van a terminar en eso y no todos lo van a presentar, solo ciertas personas. ¿Quiénes sí, quiénes no? La verdad es que nunca tenemos cómo predecir eso. El que tiene un ataque de pánico, cuando lo tiene, lo sabe, porque efectivamente con la ansiedad sí puedes aprender a vivir, porque convives con el síntoma todos los días, ¿no? Ahí vas arrastrando el insomnio, los dolores físicos, el sentirte como siempre cansado, preocupado. Pero un ataque de pánico, bien dijiste, es una bomba de adrenalina. ¿Cuáles son las sustancias que genera el cerebro? Se libera adrenalina, noradrenalina principalmente. ¿Y qué hace? O sea, si nos vamos otra vez a los hombres de la caverna, cuando vivíamos, ¿no? En el día a día para saber si nos comía un oso o si alcanzábamos a matar a un animal para vivir, se prendían todas nuestras alarmas porque tienes dos sopas cuando tienes este tipo de peligros. O le huyes o lo atacas, ¿no? Es el hit o run, ¿no? Es así como le decimos. Entonces, se libera adrenalina ¿para qué? Para que tu corazón empiece a latir más rápido porque necesitamos que se bombee más sangre. ¿Por qué? Porque ya sea que tú vas a atacar al oso o que le vas a correr porque te das cuenta que no lo vas a poder atacar, para las dos cosas necesitas que tus músculos reciban mucho más sangre y oxígeno para correr o para golpear, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Que tu corazón eche más sangre más rápido. Entonces, la adrenalina eso hace, activa más al corazón y a otras partes del cuerpo. Necesitamos que entre más oxígeno porque se está usando más, entonces también empiezas a respirar más rápido, ¿no? Y las sensaciones corporales que tienes es porque está corriendo la sangre a mayor velocidad, entonces puedes sentir calor en el cuerpo, que el estómago se te apachurra, porque el estómago hace como una especie de me sacrifico y como ahorita no estamos haciendo un proceso de digestión, no me manden tanta sangre a mí, cierra un poquito como sus arterias y sus venas y dice mándenla a los músculos. Eso es algo normal que necesitamos.
Ahora ya no estamos en la época de la caverna, pero el cerebro no distingue eso. Para nosotros es igual que se nos apareciera un oso a que nuestro jefe nos dice, si no me das esto en una hora, te voy a correr. La sensación es la misma, se libera adrenalina. Pero ¿por qué podemos terminar en un ataque de pánico? ¿O qué pasa con el síntoma que me dijiste del corazón? En realidad no hay forma tan sencilla de distinguir si te está dando un ataque de pánico o si te estás infartando. Y para todo caso, nosotros siempre les decimos, o sea, ante la duda, córrele a urgencias. Y sobre todo si es la primera vez que lo tienes. Córrele a urgencias, que te hagan un electrocardiograma, que te tomen signos vitales, que descarten que no es eso. Y entonces sí te podrán decir, no fue eso, fue un ataque de pánico. No es menos malo, o sea, también hay que atender a los ataques de pánico, porque el tema es que si ya te pasó uno, probablemente te va a pasar y te empiezan a pasar cuando menos te das cuenta. Dormido, manejando, en la fila del banco. O sea, te empiezan a atacar así, inesperadamente, ¿no? Entonces es horrible porque te la vives ahora pensando cuándo te va a volver a dar uno. Pero yo sí les digo, bueno, si ya llevas 3 y en los 3 siempre vas a urgencias y ya te hicieron estudios del corazón, te dijeron no te va, o sea, no es un infarto, estás sano, no tienes ningún problema en las arterias del corazón, ya te iré al tercero, no tengas que ir a urgencias para ver si es otro ataque al corazón. O sea, ya tienes que ir al psiquiatra para entender qué pasó, que tu sistema de alerta, ¿no? Se te desconfiguró y yo lo veo como si tuvieras una alarma de un carro. Y entonces, ¿para qué sirve la alarma del carro? Para alertarte que alguien te lo quiere robar, que alguien se quiso meter, que alguien le quiso abrir la puerta. Pero, ¿qué pasa si la alarma del carro se empieza a encender sin un peligro aparente? ¿No? Se empieza a prender porque alguien pasó, porque el viento sopló, porque la hoja del árbol cayó. Entonces ya ni siquiera es funcional. Lo que quieres es mandar al técnico para que vuelva a calibrar, que se prenda cuando se tiene que prender, no en los momentos en donde no hay un peligro de vida o muerte. Eso es lo que pasa con los ataques de pánico cuando empiezan a ser continuos. La alarma se está encendiendo y ahí sí tenemos que entrarle con medicamento porque eso nos dice que tenemos que regular esos químicos que se están disparando sin ser tan necesarios ya en ese momento. Sí, es que también es, bueno, parte de la atención que tenemos que tener es estar consciente, como dijiste ahorita, no sabemos cuándo nos va a pasar un ataque de ansiedad por primera vez. Y yo creo que ahí es híjole, si no traes el tema reciente, si no, a lo mejor eres como un poquito, pues no crees, ¿no? Acerca de todos estos temas de salud mental y experimentas por primera vez un ataque, es lo peor. Es horroroso. Es lo peor. Yo no se lo deseo a nadie. Y sí, sientes definitivamente que te va a dar un infarto. O sea, esa sensación de dolor de brazo, no alcanzas a respirar por completo. Entonces, la presión en el pecho. La presión del pecho. Entonces, si tenemos este tipo de experiencias, tenemos que acudir definitivamente a un profesional. Y como dices tú, probablemente quizá checarnos en emergencias si es necesario y de ahí ya partir, ¿no? Claro. Con el especialista, pues ahora sí que adecuado en este caso. O sea, yo les recomendaría, si llegan a un servicio de urgencias y el médico que les atendió le dijo, lo de ustedes ir al psiquiatra, no se ofendan, qué bueno. O sea, lo de usted no fue un infarto, padrísimo, del ataque de pánico no te mueres. Pero le empiezas a pasar muy mal. Sí. Porque cada que te da uno, o sea, te paralizas de lo que sientes. Entonces, si te dicen ve al psiquiatra, no lo dejes pasar, ve al psiquiatra, atiéndelo para que no se cronifique y te empiece a dar lata y te empiece a impedir, porque luego la gente dice, me dio la primera vez en el carro, entonces ya dejé de manejar. La segunda vez me dio en la fila del banco, pues ya no voy a la fila del banco. La tercera vez me dio en la fila para cruzar al otro lado, ya no cruzo al otro lado. La cuarta en el trabajo, pues ya no quiero ir al trabajo. Y entonces empiezan a dejar de hacer cosas porque dicen, me va a dar en estos lugares. Y dices, te va a dar en donde te dé. Empieza a incrementarse. Si no atiendes, así es. Que se controle. Así es, totalmente. ¿Se puede curar por completo o es una condición, una vez que ya nos detectan ansiedad, tenemos que vivir con ella? Pues lo que pasa es que si lo pensamos así, si pensamos que la ansiedad en realidad es es un grupo de sensaciones normales en nosotros, con lo que te decía, o sea, que las necesitamos la ansiedad, porque la ansiedad nos alerta que en ese momento tenemos que poner atención a un peligro, a una situación que tenemos que atender. Entonces,
Es bien importante entender que cuando atendemos médicamente la ansiedad, lo que tratamos es que se regule y vuelva a ser lo que hace regularmente la ansiedad, ayudarte a sobrellevar momentos. No tienes que dejar de sentirte ansioso, solo que no sea tan intenso y tan complicado. Entonces, decir la palabra curar, quizás curas o remites el cuadro de ansiedad generalizada, grave, ¿no? Agudo, pero definitivamente tienes que aprender a vivir con esas sensaciones e identificar que las pueden volver a llevar a niveles más altos o otra vez disfuncionales. Y por otro lado, también entender que vas a seguirte sintiendo ansioso ante ciertas situaciones y eso no es malo. Igual que cuando alguien tiene depresión. Doctora, ya no me voy a volver a sentir así. Si fallece alguien en tu familia, probablemente te vas a volver a sentir muy triste, muy decaído, pero es esperado que te sientas así. Sí, yo me acuerdo que tú una vez me dijiste, ¿no crees que ya vas a estar así como que ya te salvaste? Y además, eso sí, las personas que ya tuvieron una periodo, ¿no?, de agudización de ansiedad o ya llegó a ser la enfermedad, definitivamente tienes más riesgo de volver a tenerlo en el futuro. Claro, ¿bajo qué condiciones? De no volver a poner atención, cómo están tus ritmos de vida, qué pasó, tus cosas, del sueño, o sea, todo lo demás, pero tienes la posibilidad, o sea, te dio una gripa, nunca más te va a volver a dar una gripa, te puede volver a dar. Claro. Que depende, pues que trates de cuidar todos los factores que pudieran prevenir una gripa mayor, pero aún así, a veces hay cosas en la vida que no vas a evitar. Sí, pero aparte ya tienes el conocimiento, porque no es lo mismo padecerla, no sabes realmente cuáles son los medicamentos que necesitas y que te van a hacer sentir bien, claro, a padecerla, tener a lo mejor una recaída, pero tú ya sabes identificar. Y rápido. Vas y pides ayuda rápido. Ajá. A lo mejor ya no necesitas tomar el medicamento por 6 meses y ahora nomás van a ser 3 meses. O sabes que, por ejemplo, me pasa esto, ya esta semana yo tomo café descafeinado, no soy de café regular, nunca he sido, y me tomo una taza, como por ejemplo ahorita en las mañanas. Pero yo ya sé que cuando ando un poquito estresada, debo de dejar una semana de tomar café o intercalarlo, o sea, un día sí, un día té, otro día café, y con eso me regulo. Perfecto. Entonces eso es padre porque aprendes a conocer tu cuerpo, ¿no? Y aprendes a identificar eso que te detona, que cuando no sabes es la primera vez. Entonces sí vale la pena definitivamente que nos revisen profesionalmente para que nosotros podamos tener como un norte, ¿no? De hacia dónde partir, hacia dónde ir, porque a veces no sabemos. Eso es lo que nos da miedo, ¿no? Eso es lo malo de que muchas personas experimentan que no tienen el conocimiento. Otra de las cosas, hablábamos, bueno, de los síntomas, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? De los ataques, dolor de pecho, algún otro síntoma que tú puedas mencionar que a lo mejor no es tan común, pero que que una persona lo puede experimentar. De hecho, los síntomas más comunes son los síntomas físicos. O sea, a veces terminamos diagnosticando a alguien con un trastorno de ansiedad porque lleva meses yendo al gastroenterólogo por cuadros de gastritis recurrentes, ¿no? Y aunque el gastroenterólogo ya le hizo cambios en la dieta, ya le dio un tratamiento, recaída de nuevo. No todas las gastritis son por ansiedad. Ojo, también, no siempre todo es por ansiedad. O a veces son pacientes que van porque les duele una cosa y luego porque les duele la rodilla, pero luego porque les duele la cabeza, pero luego porque les apareció algo en el hombro y no saben si es algo malo. Y entonces esos que empiezan a ir como con síntomas diferentes cada consulta, nosotros, o sea, el resto de mis colegas, los médicos, pues les alerta a decir, se me hace que esto es algo que se llama somatización, ¿no? Y está presentándose físicamente los síntomas de la ansiedad y la persona no está logrando obviamente distinguir que este es el origen. Y pues si estamos atendiendo estos síntomas, pero no atendemos el origen, va a seguir pasando. Entonces, o sea, la mayoría, los síntomas más recurrentes son los físicos, los gastrointestinales sobre todo. Las conductas suicidas vendrían siendo más apegadas a lo que es la depresión o también se pueden presentar en cuadros de ansiedad. Sí se puede presentar en cuadros de ansiedad. O sea, digo, alguien es raro que en la ansiedad crónica porque se acostumbran a ella, de pronto digan, ya no quiero vivir con esta ansiedad y como que ya no quiero estar aquí en este mundo. Lo que sí sucede es que la ansiedad es prima hermana de la depresión.
Y las personas que empiezan a tener ansiedad y no la atienden, eventualmente desarrollan cuadros de depresión porque la ansiedad les empieza a limitar su vida, les empieza a hacer cambios, empiezan a tener más problemas con su pareja, con su familia, pues porque lo que decíamos, no tienen estos pensamientos tan catastróficos que siempre son como los aguafiestas, ¿no? Los que, o sea, el negativista que siempre nos dice todo lo peor. Entonces empiezan a dar cuenta que no están, o sea, a lo mejor no se dan cuenta tan conscientemente, pero hay una parte de ellos que se empieza a entristecer crónicamente por no sentirse mejor. Y entonces empiezan a aislar y a veces cuando aparece el cuadro de depresión, pues una depresión no atendida sí te puede llevar a ideas de muerte, ideas suicidas, ¿no? Entonces no es que tanto un cuadro de ansiedad solito, pero la mayoría es cuando se asocia a depresión y que son primas hermanas porque además comparten las mismas sustancias en el cerebro para regular, que es la serotonina. Esta sustancia es la que regula ambas emociones. Entonces, si hay menos serotonina por la ansiedad, también va a haber empezar más estado de ánimo. La hormona de la felicidad, ¿no? Le llamamos sí, bueno, ese es uno de los nombres, pero a mí me gusta más llamarle la sustancia del bienestar, porque no es lo mismo sentirte feliz o esperar sentirte feliz todo el tiempo porque tienes serotonina que sentirte bien aún que estés un poco triste. O sea, puedes sentirte bien aún en una temporada triste, puedes sentirte bien aunque estás un poco preocupada. O sea, la palabra es estar bien, bienestar, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, o sea, eso es lo que hace la serotonina, regula que la tristeza no se te vaya hasta abajo y la ansiedad no se dispare por ningún lado y el enojo no sea tan grave que te tenga casi queriendo golpear a todos, ¿no? O sea, que te enojes y el enojo te permita lo que te tiene que permitir, ir con la persona y decirle, párale, te tengo que poner un límite porque no me gustó lo que dijiste y me hizo sentir muy mal. Eso es lo que debería hacerme el enojo. Poderle ir a decir a la gente lo que le tengo que decir. La ansiedad, ¿para qué me sirve? Para preocuparme, la palabra lo dice. El paso antes de ocuparme, para prever cosas y estar más preparado para posibles peligros, ¿no? La tristeza me sirve para volver a conectar conmigo, para trabajar un duelo. Entonces, tiene funciones cada sensación, cada emoción, perdón. Y la serotonina lo que hace es que regula que no se disparen, ¿no? A los extremos. La adrenalina en este caso viene teniendo una función solamente en los episodios en donde necesitamos esa sustancia en el cuerpo para salir para estar alertas. Claro. Pero no debe estar ahí todo el tiempo. No. También debe estar de liberar cuando se tiene que liberar. ¿No? Así es. Las personas antisociales, ¿qué papel juegan aquí? ¿Es común que una persona antisocial esté relacionada con el tema de la depresión o la ansiedad o no necesariamente? Defíneme para ti antisocial porque hay un trastorno y o sea, explícame, o sea, ¿qué te refieres tú con antisocial? ¿Alguien que no le gusta socializar? Sí, hay personas que son, por ejemplo, muy aisladas, pero no necesariamente quizá porque no les guste estar dentro de ser el foco de atención, por ejemplo, ¿no? A lo mejor les gusta trabajar desde casa, ahora que se usa ¿no? El home office famoso, sino que quieren a lo mejor tener una vida más privada. O sea, eso puede ser un detonante de que quizá hay alguna ansiedad o depresión o no necesariamente. O puede ansiedad, no sé. Bueno, sí, pudiera ser, ¿no? Pues es que habría que explorar a esa persona y habría que preguntarle, pero la verdad es que hay gente que la pasa muy bien con muy poquito círculo social, con muy poquita interacción, con una pareja y un amigo y ya está. Y está a gusto, ¿no? O sea, eso no quiere decir que todos tengan que ser ultra sociales y tener 3 círculos de amigos y tener siempre planes los fines de semana. Habría que explorar si esa persona está aislada porque le gusta y porque prefiere esa privacidad, pero ¿está bien con eso o porque tiene temor a hablar con las personas, porque le da pánico enfrentarse a otros humanos, porque tiene problemas de autoestima, porque está deprimido, porque no sabe que es igual de importante que los demás, ¿no? Entonces, ahí habría que distinguir la persona. Dentro de los métodos que existen ya que ya están quizá comprobados, estudiados por la psiquiatría, ¿cuáles son los que comúnmente pueden funcionar a una persona que esté padeciendo ansiedad? O sea, ¿métodos te refieres de tratamientos? Métodos de tratamiento puede ser en este caso. Ok, pues digo, definitivamente los fármacos funcionan y funcionan. ¿Cuáles son los más comunes? Vendría siendo el clonazepam.
Bueno, tenemos ser como o dos no. grupos de medicamentos. Tenemos los inhibidores, se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Ya sé, es un nombre un poco extraño, pero lo que hacen es que ayudan a estimular más serotonina a tu cerebro. Estábamos hablando que es la sustancia del bienestar y que si tenemos más de esa podemos tener más regulada la ansiedad. Ese es el tratamiento, de hecho, de base. Pero son antidepresivos, ¿verdad? No, ese ¿No es son el tema. antidepresivos? A ver. Exacto. Fíjate qué interesante. Lo acabas de decir muy bien. Coloquialmente la gente dice, ¿por qué el doctor me dio un antidepresivo si yo tengo ansiedad? Bueno, es que malamente se les ha etiquetado como antidepresivos, pero no trabajan solo la depresión. Justo acabamos de decir que la serotonina es la que falla muchas veces en la ansiedad y en la depresión, o sea, en ambas condiciones médicas. Entonces, el tratamiento de base es darte más serotonina para que se regulen más estas emociones. Entonces, el mismo tratamiento que damos para la ansiedad, el mismo damos para la depresión. Entonces, no es un antidepresivo, ¿ok? O sea, es un ansiolítico antidepresivo. Y este que mencionaste, clonazepam, alprazolam, se llaman benzodiazepinas y estas bajan la ansiedad, pero no la controlan ni la regulan a largo plazo como los otros. Entonces, muchas veces combinamos ambos porque los primeros que mencioné, que por ejemplo es como la fluoxetina o el escitalopram, otros medicamentos de ese grupo que te mencioné que trabajan en la serotonina, se tardan en empezar a hacer efecto hasta 3-4 semanas. Son lentos. Entonces, a veces la persona dice, pues que ya tengo ataques de pánico, no puedo dormir, estoy pasando mal. O sea, me están por correrme del trabajo si no hago algo. Entonces dices, bueno, pues te voy a ir dando unas gotitas de clonazepam para que en el día, digamos, se vaya regulando un poquitillo la cosa en lo que hace su trabajo a largo plazo, ¿no? Qué interesante. O sea, Entonces, te saca de la crisis exacto. la sustancia como el clonazepam, pero tienes que ir de la mano también con el otro medicamento Así que en es. este caso viene siendo el regulador de la serotonina, ¿no? El que va a producirte más. Que te va a ayudar a que tu cerebro produzca más. Y por otro lado, me decías que tratamientos, pero no es lo único. O sea, regularmente yo, o sea, sí sugiero ve a terapia si no has tomado terapia o regresa a lo mejor a tu terapia porque hay que atender ciertos temas. Y todo lo demás suma, o sea, ejercicio, claro. Hacer, por ejemplo, mindfulness, que es como trabajo, lo que hace Marta Lisa, ¿no? Conciencia plena, aprender a respirar mejor y tener técnicas mejor de relajación. Ayuda, suma, sí. La yoga suma, claro. Cualquier cosa que te pueda generar un bienestar suma, pero muchas veces no es suficiente una, ¿no? O sea, si solo hago yoga, con eso la voy a armar. Si ya estás en un cuadro de ansiedad bien instalado, habrá que agregar varias cosas. Entonces el tratamiento suele ser multidisciplinario y le vamos sumando varias cosas y la persona va viendo qué le va gustando, ¿no? Hay gente que dice, pues a mí me funciona rezar. Si a ti te funciona rezar, la música, reza. La música, si a ti te funciona hacer hike, ve a la caminata, ¿no? O sea, no lo dejes de hacer. Es algo que va a sumar, pero no solo por hacer hike todos los días, tu ansiedad se va a regular. O sea, si ya está desregulada, hay que probablemente hacer más cosas para volverla a tener en el equilibrio. Sí, totalmente. Tienes que combinar. Sí, es como lo que comentamos, ¿no? Hace rato. Tiene que ser una terapia totalmente integral y tu terapia base tiene que ir de la mano con un profesional. Claro. Que es lo que no hacemos. Hacemos todo. Vamos con todos los demás y luego ya al final vamos con él. Empezamos con las flores de Bach, empezamos con pues todas las terapias que hay alternativas allá afuera hoy en día que son muy buenas. Obviamente no hay que desmeritarlas. No. Sin embargo, cuando ya llegamos a estos niveles, ¿no? de estrés, sí necesariamente tenemos que ir de la mano con un profesional. Claro. Lo repetimos porque se nos hace muy importante hacer esta conciencia en las personas hoy en día y que se atrevan y que rompan estos paradigmas, ¿no? De por qué voy a ir con el loquero, como decían en los tiempos de mi abuelita, no, es el psiquiatra, es un profesional de la salud mental. Tenemos que normalizar esta parte. La familia, ¿cómo, forma un papel y un apoyo muy importante en todas las personas que padecemos la ansiedad? ¿De qué manera podemos apoyar a esta persona que está en esta situación? Pues lo primero es no juzgando y no pensando. Cuesta mucho trabajo y eso también implica a lo que le llamamos psicoeducación, o sea, que la familia también tenga más información de lo que le pasa a la persona, ¿no? Con ansiedad, porque muchas veces son un factor no positivo porque les cuestionan, no deberías estar pudiendo tú solo, no necesitabas haber ido al psiquiatra, ¿para qué te estás tomando los medicamentos? Tú solito lo puedes hacer, está en tu mente, es fuerza de voluntad, ¿no? Entonces,
Si la persona ya le costó ir a hacer el esfuerzo, está tratando de entender cómo mejorarse, el que le estés cuestionando sus métodos, pues la verdad es que si no estás puedes no estar de acuerdo, pero no necesitas cuestionárselo. La persona le está pasando muy mal. Dos, el decirle justamente esto como todo depende de ti, pues no todo depende de ti. Es como si le dijeras a alguien con diarrea, depende de ti. O sea, depende de ti que se te quite la diarrea. Entonces, échale muchas ganas y no necesitas ir con el médico. O sea, concéntrate y está en ti. No necesitas llegar a ese extremo. Pues, ¿cuál extremo? Pues mi cuerpo está haciendo algo que no lo puedo yo regular claramente y necesito una ayuda. Y tres, pues yo siempre les recomiendo a las familias, siéntense tantito con alguien que tiene ansiedad y pregúntale, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué necesitas? O sea, ¿te choca que te dé consejos? Si te gusta que te dé consejos, me siento contigo y te acompaño. Si estás en una crisis de ansiedad, solo quieres que me siente contigo en silencio, te agarre la mano, te gusta que te abrace, te acompaño a caminar, prefieres quedarte solo que yo me vaya. O sea, es tan sencilla a veces la pregunta, ¿qué necesitas de mí? O sea, ¿yo qué puedo hacer? No lo que yo creo que debería de hacer. ¿Yo qué puedo hacer? Sí, que es lo que tú necesitas, no lo que yo pienso que tú necesitas. Así es. Perfecto. Y Marcela, bueno, sé que tienes este maravilloso proyecto que se llama Selmar, que es un proyecto dirigido a adultos mayores. Sí. Aquí en la ciudad de Tijuana. Para todos los que están escuchando y que tengan adultos mayores, a sus papás, tíos, tías, ¿no? Es un centro, háblanos de él, porque ahora sí que tú lo explicas de manera. Muchas gracias. Bueno, pues tengo una alta especialidad dentro de la psiquiatría que se llama la psicogeriatría, entonces mi especialización mayor es la salud mental del adulto mayor, aunque se atiende a otras edades. Y este espacio lo puse junto con una muy buena amiga, colega, socia, la doctora Selene. Ella es geriatra, es médico geriatra, se llama Selmar porque ella es Selene, yo soy Marcela, no es tan complicado como sacamos el nombre. Y tenemos este proyecto que lo iniciamos ya pues en plena pandemia. Algún día te contaré la historia de cómo nos fue, pero bueno, el Centro de Día para Adultos Mayores es un espacio que está abierto de lunes a viernes y las personas de 60 años o más pueden ir a recibir todo tipo de trabajo de estimulación física, mental y también social, porque esa es una parte bien importante en esa etapa. Muchos dejan de socializar porque sus amigos a lo mejor o ya no pueden salir o ya fallecieron o nunca hicieron realmente un grupo de amigos porque se dedicaron a trabajar, a estar en casa, sobre todo la generación del adulto mayor actual, ¿no? Unos no y otros sí. Entonces, este espacio pueden ir a tomar clases de yoga, de música, Marta está ahí con nosotros y hace también, ¿no? En la técnica de relajación, respiración, conciencia plena, danza, talleres de memoria. Entonces la gente puede Rosy, ir. ¿no? También que está aquí. También Rosy está con nosotros en yoga. Entonces todo está dirigido y planeado por dos profesionales de la salud del adulto mayor para trabajar eso, ¿no? La parte mental, ¿no? La salud mental, la salud física, muy importante. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo que es el envejecimiento exitoso o activo. O sea, no importa la edad que llegues, que sigas manteniendo todas tus funciones lo más estables posibles y te sigas manteniendo independiente y puedas hacer todas las cosas por ti mismo lo más que se pueda. No importa la edad que llegues. Ese es el objetivo del lugar. Entonces, pues ahí estamos. Nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, en Facebook, Selmar nos llamamos, y estamos para cualquier duda, cualquier servicio. Vengan con nosotros. De hecho, a veces tenemos días de muestra gratuito donde la gente puede ir a conocer cómo son los servicios, ¿no? Entonces se la pasan muy bien, se vuelven a sentir contentos de tener un lugar en el que pueden ir a tomar ya sea una clase o puede haber alguien que dice, yo me quiero quedar de todo el día. 3 horas. Del 9:30 a 3:30. Como una guardería puede ser. Híjole, lo dijiste bien interesante porque mucha gente lo piensa así. No es guardería. Digo, sé por qué lo dijiste porque mucha gente lo asocia a eso, pero vaya, no es guardería. Esto es una estancia también. Es como un club social, o sea, sí, para adultos mayores. Ajá, como un club social, pero con una profesionalización, ¿no? O sea, con especialistas que planearon cosas que no solo es para entretenerte y pasarla bien, sino que tienen un objetivo para mejorar o mantener tu salud en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y se me hace interesante porque cuando uno piensa, por ejemplo, yo pienso en un asilo, se me viene ahorita a la mente, ¿no? En el asilo, por lo regular que hacen las personas mayores, los ponen a tejer, los ponen ahí sentados a ver la televisión. Entonces tienen muchas actividades, siento como sedentarias, sí, tanto para el cerebro como para el cuerpo. Totalmente. Y se quedan como que en un estado como hasta, no sé, como sin poder ellos
proyectarse, ¿no? En el Decir nivel en qué el que quieren, están. Ajá, ¿no? esa. Nosotros les preguntamos, o sea, si hay algo nuevo que quieran, pues díganoslo y lo tratamos de implementar. Si hay alguien que quiera venir a aportar algo diferente o del mismo adulto mayor tiene un conocimiento y quiere dar una clase de algo, venga de ahí. ¿Por qué no? O sea, vamos buscando esas posibilidades. Hay uno que toca la guitarra y nos dice, pues yo voy a traérmela de vez en cuando y voy aquí a hacer una sesión, ¿no? Entre todos mis compañeros. Venga, perfecto. O sea, todo es bienvenido. Entonces sí, definitivamente es un concepto muy diferente del envejecimiento, ¿no? Que si ya en algún otro capítulo tienes espacio, Sí, hablamos del tenemos que hablar. envejecimiento Sí, muy padre. totalmente. Y aparte están cambiando ya Los paradigmas. los sí. paradigmas, las formas de vivir. Eso a mí me encanta porque, bueno, mal que bien, estamos como a mitad de camino, no se puede decir, ¿no? En cuestión de edad, pero ya la abuela de hoy en día no es la clásica abuela que a lo mejor a mí me tocó tejiendo, viendo televisión. No, la abuela de hoy en día viaja, se levanta a las 5 de la mañana a caminar, muchos hacen senderismo, o sea, sí, entonces es como que todo ha cambiado radicalmente y eso también es algo bueno para nuestros tiempos, ¿no? Claro. Porque te da como una luz, te da como una ilusión llegar también. Sí, no quiere envejecer de manera plena. No hay que verlo como esa etapa en la que ya no vas a hacer nada, ¿no? Es una etapa que también tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, exactamente. Marcela, pues encantados de tenerte. Fue yo creo que un episodio demasiado interesante y es muy profundo, sobre todo, pero bueno, tratamos como que de tocar los puntos más importantes de este tema. Queremos que vuelvas al estudio de Gravitando otra vez. Cuando me digan. Y será muy pronto, vas a ver. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y sigan haciendo esto que sirve mucho para todos. Así es, muchas gracias. Gracias, Denise. Nos vemos pronto. Bye bye.